Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora o el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua pura de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. Les agradecemos su confianza, apoyo y seguimiento. En el día de hoy trataremos un tema doble pero similar en características, enfocado en dos vertientes, sobre el afeminado y sobre el homosexual. Si la Biblia habla de los afeminados y los homosexuales, entonces también debe ser un tema obligado de orientación, información y terapia pastoral desde el punto de vista bíblico para, primero, ayudar a muchas víctimas de estos pecados, hacerlos limpios y libres. Y segundo, también, por otro lado, por supuesto, para prevenir a otros a que no caigan en estos pecados y perversiones. Como la mayoría de la audiencia sabe, la base fundacional y temática de nuestro canal es todo lo relacionado con el verdadero evangelio y también con el tema del divorcio. Esos son los dos pilares con los que se fundó este canal, pero nos hemos dado cuenta en el ministerio que tanto el tema del evangelio como el tema del divorcio, ambos están también ligados con el doble tema de hoy, porque, por un lado, el evangelio es lo que perdona y libera al afeminado y al homosexual de su pecado, y le libra de las garras de su esclavitud perversa. Segundo, y por otro lado, que por causa de estos pecados se han producido muchos divorcios que se podrían haber evitado. Ya no es la primera, ni la 10ª, ni la 100ª carta que hemos recibido en nuestra consejería pastoral, donde se consulta sobre si es posible el divorcio por haber descubierto la homosexualidad en alguien del matrimonio. O simplemente cartas recibidas donde nos han informado de divorcios producidos por causa de la homosexualidad de uno de los cónyuges, y todo eso se pudo haber evitado. Por eso, estimado oyente, hemos dicho que, tocando estos temas de hoy, los afeminados y los homosexuales, no nos salimos de los principios fundacionales del canal, porque con el evangelio se limpia la conciencia, se hace libre y se ordena el carácter torcido de estas personas. Y segundo, ayudamos con la verdad de este tema, también evitando varios divorcios. Así que dividiremos el mensaje de hoy en dos partes. Tocaremos primero el tema de los afeminados de forma básica, discreta y siempre desde nuestra óptica pastoral. Luego tocaremos el tema de los homosexuales, nuestra óptica del tema y la salida de esta esclavitud perversa y pecaminosa. Sabemos que hay en la audiencia personas con ambos problemas. Hay afeminados y hay homosexuales escuchándonos. De hecho, un día contactó en directo con nosotros un pastor homosexual de una iglesia de homosexuales. Como es un tema delicado, solo daremos ideas generales, básicas, por supuesto bíblicas y probablemente nunca escuchadas por el oyente. Pero, para consultas, comentarios o preguntas, escríbanos. nikos@gmx.es. Entremos en materia. La Biblia habla de estos dos grupos, los afeminados y los homosexuales, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, donde dice: los injustos no heredarán el reino de Dios, o sea, ni los afeminados ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, estos no heredarán el reino de Dios. O dicho de otra manera, no heredar el reino futuro de Dios es lo mismo que decir que les espera el otro reino, el reino de la condenación eterna. Así que escapa de ahí, estimado oyente, si estás en alguno de estos dos grupos. Por lo tanto, la Biblia habla en ese pasaje de 1 Corintios 6 que, primero, ser afeminado, como ser homosexual, es una injusticia. Segundo, también dice que ser afeminado o ser homosexual es un pecado porque dice que no entrarán al reino. Y tercero, vemos que la Biblia lo plantea como un problema espiritual, no es un problema genético, ni psicológico, ni que el hombre nazca afeminado u homosexual. No, no y 1000 veces no. Los afeminados y homosexuales tienen un problema espiritual.
Llamemos a las cosas por su nombre, estimado oyente. Ser afeminado o ser homosexual es un pecado deliberado de la voluntad de la persona. No es una causa divina, ni un fallo del ADN. Eso es un invento y una falacia del mundo, de los científicos mentirosos y un engaño sin salida. En cambio, la Biblia, el manual de la conducta humana, el manual de Dios, dice tajantemente que es pecado deliberado de la persona y merecerá la condenación eterna. Pero, estamos aquí, estimado oyente, porque estas personas merecen nuestra compasión, nuestra ayuda. Estamos aquí para darles esperanza y para dar solución a estos temas por medio del Manual de Psicología de la Conducta Humana, o sea, la Palabra de Dios, y por medio del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvar al afeminado y al homosexual de esta situación pecaminosa, esclava y condenatoria. Los afeminados y los homosexuales no nacen así, se hacen. Repito, los afeminados y los homosexuales no nacen así, se hacen. Dios no hace hombres perversos. Dice el Manual de Psicología, la Biblia, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dios hace al hombre recto, pero es el hombre mismo el que se busca las perversiones. Es claro el versículo. Escuche bien ahora lo que vamos a decir, estimado oyente. Los afeminados son culpa y responsabilidad del descuido de sus padres, y los homosexuales son culpa y responsabilidad de ellos mismos. Repito, los afeminados son culpa y responsabilidad del descuido de sus padres, y los homosexuales son culpa y responsabilidad de ellos mismos. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Todo es deliberada decisión del hombre. No es culpa de Dios, ni es un problema de biología, ni de genética, ni de identidad cambiada. Es pura decisión personal de querer ser así. Los afeminados se forman desde niños por falta de precaución de los padres, y los homosexuales se forman por su propia decisión a partir de la adolescencia, por la presión del mundo y por el engaño de sus corazones de dentro, que conste en acta. Hablaremos en primer lugar algo del tema de los afeminados. Como todos sabemos, por pura evidencia objetiva, a los niños no hay que enseñarles lo malo, porque ellos ya lo hacen solitos sin ser enseñados. Ya lo traen de forma innata cuando nacen. Así lo dice la Biblia y así lo demuestra la observación clínica. Pero la conducta afeminada es tan solo una de las muchas cosas malas que muestran los niños de pequeños y que hay que corregirles. Por ejemplo, veamos alguna de esas cosas malas que hacen los niños. Si un niño es caprichoso y egoísta, si un niño es llorón y gritón, si un niño es peleón y agresivo con otros niños, si un niño es desobediente y mentiroso, si un niño es indisciplinado, desordenado, sucio, etc., todo esto y más deben detectarlo y corregirlo a tiempo los padres, porque si permiten todos estos pecados que hemos dicho, entonces esos niños de mayores terminarán siendo delincuentes y malas personas. O sea, serán un árbol malo y torcido que dará frutos malos. Así lo dice la palabra de Dios. Y así podríamos seguir con una lista interminable de cosas que los padres deben detectar a tiempo, deben corregir y deben disciplinar enérgicamente a sus niños, porque si no lo hacen, el arbolito crecerá torcido y luego ya no se podrá enderezar. Por eso dice la Biblia que hay que corregir y disciplinar al niño desde pequeño. Dicho esto, de la misma manera, estimado oyente, en el tema de un niño con evidencias de ser afeminado. El ser afeminado es una cosa más de las muchas que desarrollan algunos niños desequilibradamente desde su niñez, y que los padres deben detectar e impedir que se desarrolle, como también corrigen las otras cosas que hemos dicho a tiempo, la mentira, la desobediencia, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que hemos dicho que los niños hacen innatamente mal, todo debe ser corregido. También las desviaciones afeminadas de algunos niños varones deben ser corregidas, no dejadas
y tampoco criticadas. Si un padre detecta que el niño es predominantemente mentiroso y desobediente, por supuesto debe de esmerarse un poco más en esos puntos para que el niño no se desvíe y no crezca con ese carácter torcido, mentiroso y rebelde. De la misma manera, estimados padres oyentes, así debe suceder cuando se descubre el tema del amaneramiento femenino de algún niño varón, con la tendencia a gestos femeninos, con gustos femeninos de un niño, usando juguetes de las niñas, poniéndose ropa de las niñas, etc. Si los padres no detectan el problema, o lo detectan y no lo cortan, o incluso por el contrario critican y alimentan el problema, entonces el problema crecerá más y más con el niño y tendremos asegurado un hombre afeminado. Si los padres no corrigen los amaneramientos femeninos de un niño, entonces los padres son los responsables de fomentar esa conducta afeminada de su niño. Con amor, corríjalo e impídale avanzar en ese hábito torcido. Los padres deben inmediatamente corregir e instruir al niño a no jugar con juguetes de niñas, a no permitir que los niños se pinten como las niñas, ni que tengan gestos como las niñas, que no usen ropa de niñas. Eso hay que corregirlo, enseñarlo y cortarlo inmediatamente se detecte, desde pequeñitos, porque si no se hace, ese niño varón crecerá afeminado y la culpa será de los padres, como ya hemos dicho, porque un niño depende completamente de sus padres para todo. Si los padres deben instruir en todo a los hijos varones, también deben prevenirlos en este tema de los gustos femeninos. Así que si algún padre me está escuchando y tiene un niño con gestos, tendencias, gustos de ropa femeninos, quiere juguetes de niñas, empiece por favor a corregir esa conducta de su hijo con amor, a prohibirle esas cosas, a decirle que eso no es así y quitarle esos elementos que fomentan el afeminado, porque si no usted tendrá un hijo afeminado. No solo prohibirles estas cosas, sino enseñarles a ser varones. Así como usted instruiría a un niño a que no debe meter los dedos en el enchufe, ni tocar ciertas cosas de casa, o que debe obedecer, estudiar, ser limpio, ordenado y etc., de la misma manera debe prohibirle que el niño juegue, se vista, se pinte, hable y se mueva como una niña, porque entonces tendrá un hijo afeminado. Y ustedes como padres darán cuentas ante Dios por no haber corregido a tiempo a su hijo varón. Lo mismo diríamos en versión niña. Si vemos a una niña mandar sobre los niños, pegar a los niños, gritar a los niños, ser autoritaria sobre los padres, esa conducta debe ser corregida inmediatamente en esa niña o tendremos en potencia una feminista en toda regla cuando llegue a la adolescencia. Así que los padres son responsables ante el niño y ante Dios de detectar, atajar y corregir urgentemente esa conducta desviada de un niño para que no sea un hombre afeminado. Hay que observar al niño de pequeñito lo que hace, cómo se expresa, y si se detectan gestos femeninos, gustos femeninos o busca los juguetes femeninos, hay que corregirlo y prohibirlo. De lo contrario tendrá un hijo afeminado, lo cual es pecado y una vergüenza para los padres, motivo de condenación para los tres. Es cierto que cuando el chico de mayor se da cuenta de esta anomalía en su carácter, ya pasa a ser responsabilidad suya y él puede evitarlo. El problema es que los padres, al haber sembrado tantos años esa perversión y mal hábito, es ya más complicado para ese chico salir del tema de él solo. Necesitará ayuda. Por eso la consejería pastoral ayuda con el tema de enderezar ese carácter desviado y ayuda a perdonar los pecados del afeminado. El Evangelio perdona el pecado del afeminado y le da poder para enderezar su carácter torcido y desviado. El Evangelio es poder sobre el carácter del hombre. Dios no hace un carácter afeminado,
Es el hombre que lo desarrolla por descuido y prejuicio social de creer que uno nace afeminado, pero uno no nace, se hace o lo hacen afeminado. La Biblia dice que varón y hembra los creó, y Dios no falla. Si un bebé nace con miembro, es varón por dentro y por fuera. Si un bebé nace sin miembro, es mujer por dentro y por fuera. Dios ha coordinado lo físico de afuera con el carácter que ha puesto en cada persona por dentro. Repito, Dios ha coordinado lo físico de afuera con el carácter que ha puesto en cada persona por dentro. Por eso, cuando un bebé nace, lo que vemos por fuera es lo que Dios ha decidido también que sea de carácter y género por dentro. Si físicamente nace varón, entonces por dentro Dios lo hizo de carácter varonil. Si al nacer físicamente es mujer, entonces por dentro Dios la hizo mujer de carácter femenino. Dios no falla. Ahora, desde el ministerio, ya nos imaginamos las cartas y comentarios que llegarán al correo sobre eso de que algunas personas se sienten por dentro diferentes de lo que son físicamente por fuera. Es decir, un hombre físico se siente mujer o una mujer se siente hombre. Pero eso es el resultado triste de haber creído a su corazón ideas equivocadas y también del apoyo y fomento de este mundo perverso a esas ideas. La identidad personal no depende de lo que se siente, sino que está dada por la evidencia física que uno ha recibido en su cuerpo. En Dios no hay descoordinación, estimado oyente, entre lo que pone por dentro y lo que pone por fuera. La descoordinación la produce el pecado dentro de la persona y también lo genera la cultura y la sociedad por fuera. Ahora, atento a esto, estimado oyente. Si lo que uno es en su esencia y género, masculino o femenino, estuviera determinado por lo que uno siente, entonces habría que esperar años, después de haber nacido, para ver la identidad de una persona, recién allá a la edad cuando uno empieza a discernir y sentir, quizás sobre los 8, 9 o 10 años. Pero eso es absurdo, porque entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo identificamos esa criatura? ¿Masculina o femenina? ¿Esperamos años y años hasta que sus sentimientos decidan si se considera hombre o mujer? Sería un caos, y es un absurdo. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice un pasaje muy importante. El corazón es perverso y engañoso, más que cualquier otra cosa. Y ahí es donde se origina la descoordinación dentro de la persona. Eso es lo que produce la descoordinación por dentro en el afeminado. Por lo tanto, no podemos confiar en los sentimientos del corazón ni en los pensamientos que se mueven dentro. Debemos guiarnos por la evidencia física de la persona. Estimado oyente, los sentimientos no importan. Los pensamientos de uno no importan. Esos son condicionados y engañosos. La clave está en lo físico. Dios dice en Isaías capítulo 55 que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Veamos un pasaje importante y singular en Lucas capítulo 1 versículo 57. Dice allí, a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo que luego le puso por nombre Juan. Preguntamos, ¿cómo sabían que era un hijo y no una hija? ¿Por qué le pusieron un nombre de varón y no de mujer? ¿Por qué no esperaron unos cuantos años a ver cómo se sentía esa persona nacida y así determinar su género y luego ponerle el nombre? Sencillo, porque inferencialmente Dios nos enseña en su palabra en ese pasaje que tan pronto nace alguien ya se sabe la identidad personal, si es varón o si es mujer por dentro. ¿Y cómo se sabe si es y será hombre o mujer por dentro? Sencillo, por la simple observación física externa del recién nacido. Dios enseña que lo que uno es por fuera físicamente, lo es también por dentro en género. El que es físicamente varón o mujer por fuera, Dios lo hace varón o mujer por dentro. Es irrefutable.
tan sencillo que lo entiende un niño. Por lo tanto, todas esas personas que dicen que sienten que son otra persona diferente por dentro de lo que son físicamente por fuera, están engañados por sus sentimientos y sus pensamientos, están en pecado y necesitan ayuda. Hemos visto en Lucas un sencillo ejemplo bíblico inferencial donde Dios nos enseña que lo que uno es por fuera, lo será también en carácter y género por dentro. Por lo tanto, si un bebé tiene miembro, es y será un hombre toda la vida, no importa que se crea mujer o se opere. Si un bebé al nacer no tiene miembro, es y será una mujer toda la vida, no importa que lo niegue o se resista. Y precisamente esa resistencia es pecado. Pero, desde niños, por causa de la irresponsabilidad de los padres, ese niño o niña se podría desviar de su género interior si no se lo cuida, porque luego tendríamos lo que hoy en día tenemos: la perversión en su máxima expresión en todas las variables que conocemos, que hasta da vergüenza nombrarlas. En conclusión de esta sección, estimado oyente, el afeminado no nace, el afeminado lo hacen o se hace él mismo cuando es mayor. Que conste en acta. Pasemos ahora a la segunda parte del tema de hoy, sobre la homosexualidad. Punto número 1. Igualmente, como hemos dicho con los afeminados, en este tema, el hombre no nace homosexual, el hombre se hace homosexual. Repito, el hombre no nace homosexual, el hombre se hace homosexual. Es una decisión de su libre albedrío. El hombre es libre, tiene conciencia y razonamiento para decidir ser homosexual o no serlo. El homosexual se salta las alarmas que Dios le ha dado de forma innata. Primero, se salta la alarma del razonamiento, que le dice que lo que va a hacer no tiene sentido y va contra lo natural. Segundo, se salta la alarma de la conciencia, que le avisa constantemente que eso que va a hacer o hace es algo malo. Y tercero, el homosexual decide libremente hacerlo por su propia voluntad, nadie le presiona. Por lo tanto, es una decisión libre y personal el ser homosexual, no es algo genético, no es una enfermedad ni un desorden psicológico, es una decisión deliberada de la persona. Un homosexual decide serlo y decide hacerlo yendo contra su razonamiento y su conciencia. Por lo tanto, es pecado. Él es el único responsable libre de su desvío pecaminoso. Y el Evangelio perdona el pecado y corrige ese desvío de su carácter. Punto número 2. La homosexualidad es un problema espiritual que solo se arregla con el manual de instrucciones, el manual de la conducta humana, la palabra de Dios, la Biblia. No hay psicología secular que lo arregle. Por mucho que vayas a un psicólogo, nunca te ayudará, solo te quitará el dinero. La homosexualidad es un problema grave espiritual que hay que arreglarlo bíblicamente. La homosexualidad no es un tema de psicología, ni de índole biológico-genético, ni nada de eso. Es un problema espiritual, o sea, es pecado deliberado y se soluciona de forma espiritual, y para eso el Evangelio entra en juego como, primero, el poder que uno recibe de Dios para perdonar y limpiar ese pecado, y segundo, el poder para enderezar esa conducta, ese carácter desviado, y liberar a todo hombre de esa esclavitud perversa. Nuestro mensaje de hoy es decir las cosas claras y llamarlas por su nombre, estimado oyente, como es típico de este ministerio. Pero como dijimos al inicio, también estamos aquí no solo para denunciar y mostrar el origen y lo grave de este tema, sino también para dar esperanza, por medio de la consejería pastoral, por medio del manual de instrucciones y por medio del poder que tiene el Evangelio. Cuando una persona recibe el verdadero Evangelio que predicamos, primero, esa persona es limpia de su conciencia sucia, es libre del hábito esclavo y tendrá poder para superar esa tendencia desviada de su carácter homosexual y estará en paz con Dios. Segundo, el Evangelio verdadero que entra en la vida de alguien cuando se convierte
le da poder desde dentro de ella para que su voluntad corrija la desviación de su carácter. Maravilloso Evangelio. La Biblia condena al homosexual y a la homosexualidad. No hay tal cosa como que Dios ama al homosexual y odia su homosexualidad. No existe tal cosa. La homosexualidad no es amor, es perversión. Es un amor errado. Es falso decir, como se dice por ahí, que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. No. Ya hemos dicho 100 veces en nuestro canal que eso es un invento, es falso. No hay nada en la Biblia que defienda esa mentira inventada. Por el contrario, Dios dice que aborrece al pecado y aborrece al pecador. Y lo dice, por ejemplo, en el Salmo 5:5. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y los afeminados y los homosexuales practican la iniquidad. En el Salmo 7, versículo 11 dice, Dios está airado contra el impío, y los afeminados y los homosexuales son impíos, son conductas impías. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de estos hombres. Hemos dicho antes que la homosexualidad y los afeminados es injusticia y es impiedad. Pero, a pesar de todo esto, Dios mismo diseña un plan para perdonar los pecados del afeminado y del homosexual y restaurarlo a una condición normal de su naturaleza y carácter desviado. Y ese plan es el Evangelio. El Evangelio reconcilia al homosexual con Dios y le perdona la homosexualidad cometida contra Dios y contra los hombres. Un homosexual soltero o casado tiene salida. Puede restaurar su vida y su matrimonio para que no acabe en un divorcio, que conste en acta. Conclusión. Sin el Evangelio, estas personas, homosexuales y afeminados, no tienen salida. Y hasta aquí, estimado oyente, el mensaje breve del día de hoy. Habría mucho más que decir de estos dos temas, pero ya hemos dejado las bases. Y como ya hemos dicho, para preguntas, comentarios y más información del tema, escríbenos nicos@gmx.es. Les ha compartido brevemente la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.